Austeridad es una palabra que define una serie de preceptos que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asume en 2018 se volvió una política de Estado. Él previamente, desde 2005, la había estado conteniendo en su proyecto alternativo de nación. En este segundo piso de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la ha sumado, pero fuera de, digamos, de la gestión federal, la palabra también ha tenido que asumirse en distintas instancias de gobierno. Ya es un mandato constitucional en el artículo 134 y bajo esa misma palabra como promesa, llegó una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para ir acabando con prácticas que iban en contra de la austeridad, contra prácticas de dispendio, de una burocracia de oro, de lujos. Hoy, nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta nueva integración electa popularmente, vuelve a estar en el foco de la atención por la adquisición de vehículos blindados que implicaron un gasto millonario, el cual no fue socializado y que les valió renunciar a este tipo de vehículos. Doctora, este es el tema de estos poderosos, la austeridad. Así es, Obed. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, donde vamos a hablar pues de la austeridad en ese eje transversal, que significa la inconsciencia, la insensibilidad, la insatisfacción, todo lo que tiene que ver con pues, la insaciabilidad de quienes tienen el deber del justo ejercicio del recurso público. Y vamos a abordar también esquemas de riesgo y corrupción en adquisiciones. Y sobre todo, ¿no?, del último tema que nos ha ocupado esta semana, bueno, el más reciente, porque ojalá fuera el último, que tiene que ver con las adquisiciones hechas en la Corte. Muchas gracias. Doctora, los ministros de la Corte anuncian, así creo que a varios nos, viendo este comunicado, bueno, al menos a mí de entrada, lo que uno empieza a leer es la adquisición de vehículos. Entiendo que en los requerimientos de ciertos puestos, por la delicadeza de los asuntos, necesitan cierto tipo de seguridad, cierto tipo de características de resguardo y demás a la investidura que representa cada una de estas de estos encargos, de estos cargos de la administración pública. Sin embargo, llamó bastante la atención que también la forma, bueno, a mí, en un comunicado dan a conocer que adquieren camionetas blindadas por un costo millonario. Evidentemente se genera toda una serie de críticas precisamente por la idea de qué tanto de transgredir esos principios de austeridad, sobre todo cuando venimos de una corte en donde la austeridad era algo que no era muy destacada. No lo tenía ni siquiera. Así yo creo que es un vocabulario, ¿no, doctora? Y al domingo reculan, el lunes explican que es que los vehículos que tienen, que están en pésimas condiciones, que necesitan uno, que incluso los ministros pasados se llevaron las 4 mejores camionetas que había, que las compraron conforme a un acuerdo del pleno que hicieron de lo último. ¿Qué sucede en la Corte? ¿Qué nos puede decir usted en relación a este tema de austeridad? ¿Cómo le recibió usted la noticia? Pues no me sorprendió mucho que digamos. Quiero decirles que lo que sí me sorprende es en el entorno en el que se da todo este tipo de adquisiciones, que es algo que cada vez que vemos que hay una renovación de una institución, de una entidad, y que se presupone que es a partir de que queremos mejorar, que las personas fueron elegidas de la manera más idónea, aunque yo también lo he dicho en los distintos entrevistas y participaciones, que la metodología de la elección no me pareció,
porque no te garantizaba no solamente las competencias, sino la integridad. Y la integridad de quienes están en esto, el expertise, va de la mano con lo que se espera de ello. Si estamos hablando de los ministros del pueblo, yo la verdad no considero que los ministros del pueblo tengan que estar en carros de esa naturaleza. Pero yo no me quiero quedar en los carros, que por cierto, me dio una risa, bueno, me da risa tenemos los mexicanos una maravilla para inventarnos las palabras, ¿no? Chairoquis les dijeron a las camionetas. La verdad, me encantó. Y quiero decirles una cosa, para mí, estimado Ben, más allá de esto, no se queda solo en las camionetas. Quiero abundar. Fueron 800 millones de pesos de gasto en diciembre del 2025 en un lapso de 15 días. 800 millones de pesos en los que se compraron, según la información, porque fíjate, de esto va junto con pegado. Todo está oculto, no hay papeles, escondieron todo. No puede haber un gobierno que abata o que intente combatir la corrupción en la opacidad y en el ocultamiento, porque ese ocultamiento significa que no quieren que sepan los ciudadanos. Si estamos hablando que en 15 días se echaron 800 millones de pesos, estamos hablando de que necesitamos saber cómo y por qué. Bueno, la información que pude contener hasta el día de hoy es que fueron mini splints, que fueron las camionetas, fueron cerca de más de 400 autos, que también coincide lo que acabas de decir. Primero empezaron con un número, luego le iban modificando, 210, han de haber dicho nos van a pescar. Bueno, pero 800 millones de pesos, 1.200.000 pesos en fiesta de fin de año. Wow. O sea, y son adjudicaciones directas. Son adjudicaciones, parece que se compraron, la información que tengo son de todos estos datos de una agencia de Chihuahua. ¿Cómo se llevó a cabo la compra, la adquisición? ¿Cuáles fueron las etapas? ¿A quiénes fueron los que invitaron? ¿Quién generó esa necesidad? Fíjate que en los temas de esquemas de riesgo y corrupción, que también están en mi libro, en La Casa Sucia, de cómo el Auditorio Superior de la Federación se han dado, porque nadie se salva, nadie. Pues lo primero que buscamos es la etiología de las compras. ¿Quién decidió esa compra y Exacto. por qué? ¿Por qué se les ocurrió que eso? Y no se les ocurrió, por ejemplo, generar en todos los estados, en todas las magistraturas, en todas las áreas del país, qué necesidades había y hacer una evaluación real. Y eso no es nada más, mándeme un papel y regrésemelo. Ahí voy yo a hacer toda esta actividad, ¿no? Y en un contexto general, las personas que están ahora, que fueron también elegidas en muchos de los estados, me dicen, no tenemos ni papel, no tenemos computadoras, no tenemos cómo trabajar, no hay insumos de tinta. Y yo digo, bueno, la verdad, los que menos trabajan, y que me disculpen, son los ministros, son los que menos tienen que ver con los trabajos reales de lo que es la impartición de justicia. Eso les corresponde a todas las entidades, a todos los colegiados, a todas las áreas que sí están en la primera línea de fuego. Y ellos, sobre todo, yo haría una evaluación, sí se requiere para el área del ámbito penal, pero los señores, por favor, ¿esos son del pueblo? O sea, me parece que nos quieren tomar el pelo, que se han equivocado nuevamente y que nos hemos equivocado los ciudadanos, los que creímos también que todo cambiaría. Justamente en la conferencia que estaba siguiendo hay una parte en donde se le cuestiona al ministro presidente de la conferencia de prensa que dan el lunes, al ministro Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente, le cuestionan en relación a lo que se destina dentro de la corte al tema de que ahí les pagan, por ejemplo, comidas, el tema de servicios médicos y demás que en otros empleos pues evidentemente no existen. Ellos sí lo justifican y creo que es importante también mencionarlo. Ellos mencionan que traen ahorita
no son palabras mías, son palabras de él, que traen una carga de trabajo en relación de que están desde 7 de mañana a la medianoche porque están desahogando una serie de temas. Digo, es importante también consignar lo que ha respondido el ministro presidente en relación a ese tema. En relación a lo de las camionetas, insistiría con respecto a la justificación que ellos dan. Digo, a mi ver, hicieron algo, ya que vieron que evidentemente iba en contra, pues cuando reculas en algo, pues evidentemente es porque estás reconociendo de facto que no actuaste de manera correcta. Haciendo esas puntualizaciones, sí me gustaría si nos puede hablar de estos 800 millones en 15 días. ¿Qué área fue dentro de la Corte la que designa que se destina a esos rubros? Habla de un gasto millonario, una fiesta de fin de año, pero ¿qué otros rubros o conceptos fueron utilizados dentro de estos 800 millones? Y una cosa más, doctora, sería bueno que precisara esta idea de adjudicación directa. Yo lo entiendo, hay gente que no puede entender qué contempla una adjudicación directa. Con mucho gusto, sí. Fíjate, esto es algo relevante. Si a mí me entregan una institución, yo recuerdo que decían que había un déficit de 14,000 millones de pesos. Lo primero que haces no es comprar activos y dedicarte al gasto inmediato. Estas compras de diciembre, los que investigamos y damos capacitamos y hacemos esquemas de fraude y corrupción, lo primero que hacemos es decir, banderas rojas. Todos los gastos de fin de año, todos son de alto riesgo, porque como ven que el presupuesto está, me lo quiero chutar. Lo he hecho en las entidades, en los estados, en las organizaciones, en las dependencias, en la empresa privada. Yo te aseguro que don Carlos Slim no compraría ese dinero, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, en carros. ¿Cuáles son las cuestiones que les hacen generar? Bueno, más de 400 autos a una agencia de Chihuahua. Uno diría, bueno, ¿y por qué allá se hizo la compra? Más de 40 millones de pesos para convivios de año. Estamos hablando que tienen buen sueldo, tienen un sueldo digno. Estamos en austeridad. Yo creo que hay que ir quitándonos esas prácticas que a mí no me parecen adecuadas. Y perdónenme, a lo mejor muchos de ustedes van a decir, no, es que nuestro fin de año, tienen toda la razón. Pero estamos hablando de una corte, de un nuevo poder que llega por todos esos hechos y que los que ingresan saben que va a ser austero. O sea, no es algo que llega nuevo, ¿no? Entonces, 40 millones de pesos para convivios. ¿Solo los miembros de la Corte o todos los trabajadores en ese rubro? Ahí sí no tengo toda la información, pero me imagino que los miembros de la Corte sería mucho, ¿no? Sino la Corte hablando de un poder, ¿no? De lo que de ahí se despachó. No sabemos en cada entidad qué se hizo o qué no se hizo. Estos 800 millones de pesos fueron a 120 días de haber entrado. Fíjate, o sea, lo primero que hicieron no fue ver el universo de trabajo y de actividades y la organización y ver qué hago y capacitación. No, es cómo me llevo este dinero. Y para mí, perdónenme, pero no solamente hay inconsciencia, insensibilidad. Hay torpeza y hay astucia de alguien. Pero para que haya astucia de alguien también hay complicidad de otros. Recuerdo que cuando ellos llegan se hablaba mucho de que evidentemente se renueva la Corte, renuevan ellos sus ponencias muchas veces, pero hay trabajadores y es más bien es mi pregunta, es duda, esos trabajadores que venían de la Corte anterior, porque también hay que decirlo, es un presupuesto que le toca pedir y solicitar a la Corte todavía de Norma Piña. Ahí me surgen dos dudas. Los ministros como tal pudieron no haber ejercido, devolver eso a la tesorería sin ningún problema. Y en el hilado de esta cuestión, ¿usted cree que dentro de esa Corte quienes están ejerciendo este tipo de recursos son herencia, el pasado es nueva gente, o qué podemos desprender de esto? No, sería intentar justificarlos de mi parte. Primero, una cosa es que se elaboró el presupuesto de la Corte nueva y otra cosa es que quien autoriza el presupuesto es el Poder Legislativo. Exacto. Quien también mete mano es Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por supuesto que lo ajustaron porque ya sabían que se venía el proceso de elección que fue en junio, ¿fue en julio? Junio. A esa época, a esa fecha, todavía no habían entregado ni siquiera el proyecto de presupuesto.
es cierto, es históricamente hemos padecido una corte a la que nos acostumbraron como si fueran vacas sagradas. Eso gracias, por supuesto, al poder de los partidos políticos, de los líderes que tenían de alguna manera el control de la presidencia y hacerlos sentir como de veras de algo aparte. Y sí, el sueño era poder trabajar en la corte, pues yo creo que tenías más privilegios que un rey, ¿no? Y ojalá muchos de ellos tuvieran hoy la autorreflexión de salir a decir es cierto en esto, porque también formó parte de esta cultura. Al entrar ahí ya se sentían parte del reino y entre todos se encubrían. Fíjate que esa red de silencios, de omisiones, de darle a sus cuates ¿cómo le llaman? Los mejores cargos, de tener un comedor de superlujo, alimentos, lo que tú estás diciendo. Sí, que eso todavía se mantiene, ¿no? Pues todos lo permitimos y lo permitimos todos los años y todos los partidos, porque los mismos que están hoy, y lo he dicho siempre, son parte del pasado, los que eligieron y demás. Ahora bien, si se fueron estas personas, uno entendería que fuera gastos superfluos. Ayer veía que intentaban demeritar esto, tratando de decir todo lo que había y lo que no había. Todo lo que había es patético. A mí que me ha tocado investigar corrupción por años en todos los cargos, nunca se me hubiera ocurrido traer un carro blindado, ni ver, ni jamás ahí está la historia de mi vida. Sí. ¿No? Ahí está. Bueno, y aquí está, justamente en la casa sucia. Pero alguien que puede decir, no, yo sí vi que pidió. No. O sea, nadie, bueno... Miran, en la Secretaría de Seguridad Pública tengo buenos colegas y la cuestión es que no tienen ellos mismos, ellos que sí se van al frente de batalla. En la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Claro, federal. No había carros, no había ni para viáticos. O sea, realmente, igual en la Fiscalía General, los que sí querían trabajar, ¿no? Porque el rey del exilio, pues ese sí se servía con la cuchara grande. Sí, bueno. Pero eso todo propicia corrupción. Cuando hablamos de que alguien decidió renovar carros, en lugar de hacer un planteamiento, me siento y veo qué es lo que se requiere. Y además ya estaban desde junio, ya sabían. Me siento a ver cómo recibo, qué voy a hacer. Es parte de la planeación. Este país necesitamos planeación en la vida pública. Uh-huh. Los que llegan nunca saben a qué llegan. Y a mí me pareciera, y que me disculpen, no nada más este poder, por supuesto que el legislativo, que por eso se queda callado, ¿no? Son iguales. Sí, yo creo que la única austera es el poder ejecutivo con nuestra presidenta. Dentro de, sí, claro, de esta cúpula. Y de hecho, ahorita que menciono también el legislativo, que ahí es otro tema que ahondaremos. No quiero saltar tan abruptamente, pero sí, dentro del legislativo, incluso dentro de Morena, los aliados, que Morena particularmente, que hay una serie ya de lineamientos aprobados, lineamientos que obedecen precisamente a la falta de conducirse de una conducción adecuada por parte del ejercicio de recursos, que ahí también entra un debate que ha sido constante en relación en qué tanto puedo hacer yo si lo pago con mis recursos y qué tanto no, que eso es algo que han estado generando los propios integrantes, el propio senador Fernando Fernández Noroña. Si yo me lo pago, puedo hacerlo. Sin embargo, cuando voltees a ver los lineamientos, creo que son muy específicos, pero esa es otra cuestión, porque ahí ya se obedecen a lineamientos por parte del movimiento. Aquí lo que estamos hablando y de lo que está exponiéndonos usted es recursos públicos, 800 millones en 15 días. Usted, con la experiencia que tiene como auditor, si te gastas 800 millones en 15 días, eso implica banderas rojas en el sentido de que es una conducta que tendría que ser investigada bandera a nivel roja. Totalmente, ¿no? Fíjense, intenten gastarse 800 millones en 15 días. Eso lo vi en la estafa maestra, lo vi en Odebrecht, lo vi en decenas, lo veo hoy mismo en los estados y cada domingo en mi videocolumna lo denuncio. Lo vi en la Auditoría Superior de la Federación. Y déjenme darles un ejemplo. Por eso la mala ejemplificación permea. Esto que hicieron ahorita es una puerta abierta y una permisividad para que los estados hagan lo mismo. Nadie va a tener cara de reclamarles que hagan lo mismo. Que hagan compras de pánico, no son de pánico. Para ellos son compras, adjudicaciones directas que no debía ocurrir. ¿Por qué adjudican? Y en los últimos días de diciembre. Se quieren apañar la lana, hay comisiones. Te van a decir, no, aquí están los carros.
nadie hace ese procedimiento. Tienes que tener una justificación, un requerimiento, una planeación, una validación, a ver a quién invito, cuáles son. Y esos plazos de ley no te llevan a 15 días. Y quítale los días inhábiles de diciembre, que estaban de vacaciones, ¿no? O sea, realmente estos riesgos de corrupción son cotidianos en todos los estados y en todas las dependencias que hacen lo mismo, no se ha dejado de hacer. Y aquí el tema es que la austeridad es hacia abajo y la opulencia es hacia arriba. Los blindajes, sabemos los que nos dedicamos a este tipo de actividades de investigaciones, que no son propios para andar en carretera porque es muy pesado. Son pesadas, sí. O sea, querer decir ello es como, no sé, y si son del pueblo, pues, o sea, ¿qué nos pasa a todos los demás del pueblo? No. Más allá de eso, es porque su cabeza, su entorno no está preparado para responder a lo que necesitamos, que es trabajo. Lo primero que tendría que valorar es el trabajo, ¿no? O sea, es no a ver qué carros y qué puestos y a quién le doy. Otra de las características que también sucedieron al inicio cuando entraron es que llenaron de asesores. Y llenar de asesores también es corrupción. O sea, no son gente capacitada, inclusive luego sacaron a una o dos que ventaneó a alguien que estaba en redes sociales. Y sí, fueron bajándose. O sea, realmente esa red de silencios y esto de tomarlo se vuelve un partido político. La misma actitud degradante que hemos todos negado, ¿qué puedo decir? Discutido, se repite en este entorno. Entonces, cuando el poder lo toman como un botín, pues sigue la corrupción. Estos millones de pesos, y eso es lo que se puede ver ahorita, porque toda la otra cosa es que la información está oculta. Yo quiero que nos digan, si fuera transparente, que me dices tú que dieron una conferencia. En esa conferencia yo no oí que dijeran, oye, fíjate que así fue, así, paso a paso. No sé qué piensas de eso, querido. Creo que, bueno, lo que vi de la corte, creo que hicieron al revés las cosas. Comunicas el hecho, luego lo matizas y hasta el final das la explicación. Como usted dice, si uno planea cómo se ejercen los recursos de una manera distinta, pues lo haces mediante una planeación, ya tienes la justificación y ya sabes en qué cuestiones. Porque, por ejemplo, si ellos mencionan que se van a destinar a juzgadores que están en riesgo y que se les va a dar, pues eso creo que tiene que ser antes, ver en qué estatus se encuentran a nivel nacional, juzgadores federales, magistrados federales, los tribunales federales, hablando de federación, porque eso tendría que competir al Poder Judicial de la Federación y ver esa asignación de recursos. Sin duda creo que para todos fue notable ver que una reacción, y reitero, si tú reculas en algo, es porque sabes que no tienes todos los argumentos contigo o que al menos estabas consciente de que iba a haber un repudio o una generación de descontento hacia esa acción. Retomaría algo, doctora, igual nada más para darlo en contexto, de alguien que escribió hace 20 años, precisamente, que hablaba sobre limitar los asesores. Él hablaba de secretarías, pero creo que se puede extender a toda la administración pública. Dice, se debería contemplar la estricta limitación de asesores, la reducción a la mitad en gastos de publicidad, la no adquisición de vehículos nuevos para funcionarios y la no autorización de remodelar oficinas. También esta persona hablaba de limitarse los viajes al extranjero, disminuir el consumo de servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, gasolina, rentas, viáticos y otras erogaciones. Es un planteamiento que hace 20 años Andrés Manuel López Obrador en su proyecto alternativo de nación, justo después de haber enfrentado ese desafuero que precisamente se dio en colusión con quienes entonces ocupaban la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es relevante porque a 20 años de este planteamiento, a 6 años de que se retoma como una política dentro de la Administración Pública Federal, vemos que pues sigue ocurriendo lo contrario. Es correcto. Fíjate, esto me lleva a estas reflexiones. Los asesores tendrían una función. Los asesores son alguien que tiene una expertise y que sabe más que yo, titular, para que me oriente y me ayude en ciertas áreas. La desviación que se ha hecho en este país es que como los asesores en realidad no tienen una responsabilidad
en la ley, no tienen actividades específicas. A los cuates los ponen de coordinador de asesores, que se inventaron esas plazas de asesores, y son las plazas donde están los cuates que ganan más, que hacen menos y deberían de desaparecer en estricto sentido. Dijera alguna vez otro compañero, y todas las subsecretarías, si de entrada quitaras la mitad, no pasaría nada. Coincido también con eso, ¿no? Entonces tenemos primero esta situación de que son inventos para favorecer y dar. Eso incrementa no solamente las remuneraciones, el costo, sino que realmente hay menos trabajo, ¿no? O sea, hay menos actividad productiva, porque tú tienes que tener a las personas exactamente que te van a servir en ello. Se ha transformado y los asesores, si ustedes ven en este país, asesores y ven los cargos, bueno, en la Cámara de Diputados, cada legislador no sé cuántos asesores tienen y son su familia, ¿no? Y aquí regresamos a la misma historia. Corté hace ratito mi pensamiento, se me fue. Cuando llegó la pandilla del sur a la Auditoría Superior de la Federación, que fue en 2018, en diciembre tomó posesión, AMLO como presidente. Todos teníamos la esperanza, ¿no?, de que cuando llegara a empezar esta lucha contra la corrupción. Pero mientras tanto, como esa pandilla llegó también con 20 asesores, empezaron a crear plazas. A fin de año hubo observaciones a la Cámara de Legisladores del último semestre y bueno, ahí pactan. Y aquí viene el tema relevante. Cuando sale ahí que yo revelo que el auditor se había construido 2 suites, ¿no?, de lujo, una en el Ajusco y una en el edificio Morelos, que se gastó un dineral a fin de año, cuando llegando AMLO, lo que primero que hizo fue generar el decreto de austeridad del presupuesto. Lo primero. Bueno, pues ellos valiéndole gorro y haciendo lo que les dio la gana, como lo han hecho hasta el día de hoy, compraron en exactamente todas sus camionetas de lujo para fin de año y se despacharon con la Cruzada Grande. También fue en diciembre, en un lapso de 5 días, ¿no? Que después acabó chocándola un inútil exauditor especial a de él. Otras se la asignaron a los hijos. Bueno, las camionetas fueron para los, como le llaman, machuchones, ¿no? Para los auditores y los que me están viendo y sabiendo, los auditores, los que están en friega en el campo, por supuesto que vete en tu camión y se repite la historia. Y cuando le preguntan a AMLO en una conferencia, porque yo dije, esto es para que no solamente lo destituyan al corrupto. David Colmenares, es el auditor del... Cuando le dicen, oiga, ¿qué dice usted que acaba de decir la Yabuchaín que es? Entonces dice él, bueno, es que yo también vivo aquí en Palacio, entonces si yo dijera algo, pues es que yo no podría. Entonces, no, pues yo no lo veo mal. Eso fue terrible, porque el mensaje que se mandó es demoledor. El presidente y las presidentas tienen autorizado eso, está en su presupuesto, ahí tienen que vivir, comer, hacer, es parte de su trabajo, vestimenta, todo está en el presupuesto. Pero un auditor superior, por favor, ¿con qué atribuciones desvía el recurso público para construirse un departamento? Para que vivan él, los hijos, tiene chef, tiene cocinera, le hemos pagado 8 años. Bueno, estos mensajes de hoy, regresamos a lo mismo. ¿Con qué cara auditan a otros si ellos están iguales? Aquí es todo un tema, lo que acabas tú de decir, los asesores haciendo nada. La austeridad que AMLO, yo sí creo que él vive en austeridad y que lo demostró, ¿no? Eso es. Pero querer justificar a otros para que yo no, pues eso manda un mensaje ahí yo creo que se equivocó mal, pero todos lo ven como que entonces también tienen derechos. Sí, fue como una venia, una autorización. Exacto. Y si tú no señalas dentro de estos sectores, sí. Y pues de hecho desde entonces, pues David Colmenares es uno de esos personajes intocables que aquí se ha mencionado como auditor. Lo que ha hecho es crear convenios con otras entidades a las que no tendrían que crear convenios, sino fiscalizarlas, fiscalizar. ¿No? Y eso va también porque quien debió de haberle dicho, no, presidente, en corto, ¿no? No es así, mire esto y esto, pues no lo hizo. Que tendrá que ser los asesores. Exacto. Y es lo que vuelve, exactamente. Y volvemos ahorita a la Corte. ¿Cuántos asesores tienen en la Corte? Y ese nuevo órgano, ¿cómo se llama? El órgano de administración de justicia o de la judicatura, porque no acaban de cambiarle y ponerle nombre. El que sustituyó el Consejo de la Judicatura Federal, que es... Sí.
que es este órgano, el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Sí, el órgano de administración. Bueno, está el Tribunal de Disciplina y está el órgano de administración, sí, son dos, que es el que compra. Estamos hablando que queríamos que hicieran mejor las cosas, que no saliera esas suntuosidades que son degradantes. La verdad, hasta deberían de salir públicamente a dar una disculpa los ministros que hayan sido beneficiados. Y luego oigo que se llevaron los carros pagados. 4. Los que hayan sido, no tenía por qué haber sido. O sea, tenían todo el dinero del mundo, traen guaruras, sí, traen... pensiones vitalicias. Yo eso creo que se debió de haber reformado. ¿No lo reformaron? No sé. O sea, estamos como quedando bien, como hablando mal, pero tienen los privilegios. Han de estar doblados de risa y tienen toda la razón, ¿eh? También yo me doblo de risa. Solo en el tema de las camionetas, de acuerdo a lo que dan a conocer en esa propia conferencia, lo que habían dicho es que se aprueba en el pleno, entonces, de la Corte pasada, un acuerdo, que es lo que explica el ministro Hugo Aguilar Ortiz, es en la Suprema Corte, que entonces conformaba Norma Piña y demás. Esa corte, que es importante mencionarlo, renuncia a participar al proceso electoral, y es importante porque eso de inmediato les permite gozar de un haber, ¿por qué no le llaman pensiones? Si alguien lo busca como pensiones, no lo van a encontrar. Haber para el retiro vitalicio, que en los hechos es absolutamente lo mismo, con una serie de recursos, para facilidades 3 generaciones y demás, tal cual. Es vergonzoso, la verdad. Y en ese pleno, lo que hacen ellos es autorizar que los propios ministros que iban de salida, no sé bajo qué justificación, que eso es importante, adquieran vehículos que estaban dentro de la propia corte, y ahí, ¿cómo dice? Puede ser 4, 8, 10, ellos adquieren 4, que a decir de lo que expone el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz el lunes, fueron, él lo dice así, son los vehículos que estaban en mejor estado, se los llevan y los dejan con una flotilla que en teoría tenía como carencias y demás, y por eso vuelven a adquirir otros vehículos, que es parte de lo que él da a conocer el lunes. Pues yo no les creo nada. Y no les creo nada porque, mira, te voy a decir la razón. No crean que nada más porque es subjetivo, no. Yo me dedico a hacer entrevistas también. Entrevisto para hacer investigaciones en la vida privada en las empresas, control de confianza. Cuando uno hace las cosas cotidianamente y no hay ningún involucramiento, yo les pregunto a quien entrevisto y les hago, a ver, platícame, y me hacen una trazabilidad de lo que pasó, de los hechos. Situación que aquí no acontece en la corte porque no hay una trazabilidad. Tú no sabes ni cómo se compraron, quiénes, cómo se adjudicaron, a quiénes se les invitaron, quiénes llegaron, cómo fue el representante, dónde están las actas, cómo fue, si fue una subasta inversa, si fue, por qué en Chihuahua, bueno, nada de eso. Cuando alguien, yo quiero saber si miente o no, sale a dar muchas disculpas. O sea, es una de las características, ¿no? Indicios. Segundo, corto cuando me están informando algo, o sea, dando información, y voy para atrás. A ver, entonces, déjame ver, ¿cuándo fue que se formalizó? Y entonces, cuando es mentira, trastabillan. En una fluidez natural, tendrían que haber dicho así, sin nada de papel. No tienen que decir, es que trabajamos mucho, es que estamos 24 horas. No. Fíjense que esto se decidió, y contar la historia real, para mí, no existe una historia real, sino que alguien decidió esto. La han ido adaptando. La han ido adaptando. Y en ese, ¿cómo le llaman? En esa adaptación del discurso, pues, bueno, los que, como dices, los que nos dedicamos a esto, yo veo que van dando otras piezas. Dicen muchos compañeros que me han escrito, y que les agradezco mucho que nos escriban. Oiga, pero es que necesitan protección. No, protección necesitamos en el país. Ellos necesitan ponerse a trabajar. La protección, incluso, si no ha existido a jueces a través de los años, no tendría ahorita por qué implementarse. O sea, es algo que no era una urgencia, salvo que hubiera algunos criterios internos que desconocemos. Pero no hay transparencia, hay opacidad. La información que dan van trastabillando. No te soporta absolutamente nada. No necesitábamos carros. O sea, yo te aseguro que en la corte, los que se los llevaron y los que no, son carros que iban de su casa al trabajo. No los utilizan para otra cosa. O sea, no andan en la sierra, no van a las comunidades como los que nos tocaba auditar, que íbamos hasta el fin del mundo, a Loma Bonita, Oaxaca, allá viendo cómo nos transportábamos. No. O sea, son vehículos en buen estado. Ahí viene el otro tema que también tiene que ver.
¿Quién hizo la definición la determinación sobre el leasing, el mantenimiento, o sea, Claro. no se hace algo en 15 días. Y tendrías que tener un plan priorizado de las necesidades. O sea, de las necesidades. Tuvieron de junio a diciembre para hacerlo. Pero esto, que empiecen, que no sepamos quién autorizó, quién validó, cómo se dio, ni nada. Y luego también un cuadro. Aunque digan, no, pues estaba, o sea, ¿a quién se le ocurre un cuadro? Y miren, aquí en el libro de la Casa Sucia, es que, ¿saben qué? Veo y vuelvo a ver lo mismo que viví y que he vivido años. Cuando llegó Colmenares, todas las diputadas, legisladores que le dieron el apoyo, obviamente porque son acuerdos parlamentarios, lo que tú también dices, en estos acuerdos, inmediatamente les llevaron para hacer un salón de cuadros de los expresidentes de la Comisión de Vigilancia. Díganme qué carajos nos importan. ¿Quién hacerlos? Bueno, ¿cuánto costaron? Y los ven a todas, y hoy de Morena, y con doctoras, sin doctorado, o sea, todos esa sumisión, y dices, ¿cuánto nos ha costado al país? O sea, es como un modus operandi que inmediatamente llegan y se quieren sentir con cuadros, con carros, con choferes, y el fondo no hay. Y aquí los que menos trabajan, y perdónenme, son los ministros. Los trabajos están en los tribunales, en los colegiales, en los jueces, en los de distrito. Ahí está la talacha. Que sabes que concentran los casos por, digamos, en teoría, no todos los casos llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tienen que desahogar antes en otras instancias, son primero los jueces de distrito, luego pasan a los tribunales colegiados, que tienen 3 magistrados cada uno de ellos más o menos en teoría, y solo en algunos casos es cuando se determina la atracción de estos casos, ¿a eso se refiere? Por supuesto, y son casos... estaban incluso, claro, de alto perfil, de otra, pero el tema de los amparos, de quienes detuvieron ilegalmente, de la justicia cotidiana, de una persona que fue asaltada, violada, las muertes, están abajo. Lo familiar, caray. Fíjate, lo familiar, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas pensiones, o sea, lo que nos duele a diario. Eso está en otros lados. O sea, la pregunta obligada es, ¿en dónde quedó el mandato de austeridad? Y lo dijiste muy bien hace un rato. O sea, la verdad, simulan muy bien todos y no les importa ni entienden, para mí esa es la verdad, ¿qué significado tiene la racionalidad del gasto con relación a la imagen? Ellos sienten que al haber llegado ya tienen todo el derecho del mundo, y no es así, ¿no? O sea, no hay rastro de las contrataciones, no hay trazabilidad, no hay, y eso que no estoy entrando, aquí hice un listario, es los servicios de limpieza, los servicios de vigilancia, todo eso tiene que ver con corrupción, son los servicios más de alto riesgo, y cada etapa de la licitación tiene distintas aristas de riesgos que deben de cuidarse, y yo no veo realmente aquí a alguien cuidando eso, ni dando esa explicación. ¿Por qué lo decidieron? Invité a Obed, a Muna, a Juan, a Alejandro, y ellos vinieron, o sea, hablarlo, como te decía yo, de una manera fluida y natural. Bueno, ¿qué pasa con la opacidad y por qué seguimos igual? Que ese es otro tema y me gustaría ver si lo podemos ir también expandiendo, porque bien lo decía, está el tema de esos recursos. Al final, quien termina aprobando los presupuestos es el Congreso. Bueno, de hecho, es la Cámara de Diputados, es una de las atribuciones que no pasa por las 2 cámaras, sino solamente en la Cámara de Diputados, que de hecho ahí es donde también se da un tema constante de falta de acatar estos principios de austeridad. O sea, si el propio Ricardo Monreal Ávila, que es el coordinador de los diputados de Morena, en noviembre pasado, me parece que es cuando, no, más bien en noviembre de 2024, sí, que es cuando es encontrado que contrata un helicóptero para trasladarse de un lugar a otro y resulta que es un gasto importante, y él dice que bueno, que a veces lo tiene que hacer, que la circunstancia, ¿no? El pretexto, y eso, sumándole a lo que pasó ya también en distintos cuadros de Morena,
que también escapan al Congreso, pero que también están presentes en ellos, de pasear en cierto tipo de lugares y demás, que creo que si lo pagan ellos, lo entiendo. El tema también es la ostentación, demostrarlo, exhibir qué tipo de vida tienes y demás. Eso lleva toda esta introducción, porque eso lleva a hechos concretos en el cual la presidenta manda en abril de 2025 una carta a su movimiento Morena, que se da a conocer en mayo, el 5 de mayo de 2025, en el cual prácticamente les dice, aguas, hacia dónde estamos caminando, tenemos que acatarnos, vivir bajo, bueno, más bien regirnos bajo preceptos de los que se fundó el propio movimiento, no es engañar a nadie. Eso da parte a los lineamientos generales de Morena, lineamientos que yo recuerdo que en su momento hablamos con la secretaria general de Morena, que decía, bueno, ¿y qué pasa si los incumplen? No, pues los invitamos a que los cumplan. No, pero ¿qué pasa si los incumplen? Bueno, es que ahí tenemos una comisión. Realmente no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque lo hemos visto, que no pasa nada si se incumplen. Es correcto. Y eso, doctora, también se extiende a los aliados que los invitan al PT, Partido Verde Ecologista de México, a que se acaten a ese tema, que digo, ese es otro tema más amplio, pero lo tocamos porque se tiene que tocar también el tema de austeridad, que vemos que tampoco se conducen. ¿Qué sucede entonces en ese otro gran ámbito, en ese otro gran poder que es el poder legislativo? Tienes toda la razón. Te decía yo que por eso se tapan unos a otros. Hace rato que comentabas, ¿no? Al público sobre estos viajes suntuosos y que dicen yo lo pago con mi dinero. Por supuesto que yo no les creo nada. No les creo nada. Te dicen esto porque es dinero que les dan por fuera y les pagan y pues no los puedes documentar. Si fuera tan cierto, tendrías una trazabilidad y la gente que acostumbra a hacer eso siempre viaja igual. O sea, no ahorita que estoy en este sentido y que hace 4 años me moría yo de hambre y perdónenme que se los diga así y lloraba yo que no tenía dinero porque lo hacían muchos de ellos y de repente aparecen con casas ya no de 2 o 3 millones, de 30, 40, 12, 10 millones. Créditos hipotecarios que dicen, caray, ¿quién y cómo se los habrán dado? Pues, ¿cómo saben que van a seguir para esto en 20 años, no? Campañas adelantadas de donde están pidiendo dinero sin que se pueda decir abiertamente, pero ya empiezas a ver que hay espectaculares pagados y empezamos a ver en que todos estos procesos, libros, cuadros, helicópteros, adquisiciones de seguro, de tecnología de la información, se vuelve parte de lo que están ya empezando a juntar para el año entrante. Y yo aquí veo a la presidenta realmente en un dilema, porque aunque no nos lo diga, finalmente ella es la líder de Morena en el sentido de lo que se esperaría, la líder moral, que es austera, que ha dado un ejemplo en este sentido, pero la meten en cada brete, o sea, tiene que dar la cara por la corte, tiene que dar la cara por los legisladores, tiene que dar cuando ella tiene tanta talacha y tanto trabajo. Aquí sí es un tema de que todos piensan que llegando ya están bendecidos y pueden hacer lo que les dé la gana. Y como no hay sanciones, como persiste la impunidad, como la misma auditoría no fiscaliza, porque es una auditoría a modo, pues entonces ellos siguen redirigiendo esto hacia lo que les conviene, hacia sus cuestiones personales. Tengo entendido que también en noviembre, octubre y noviembre y diciembre estuvieron recibiendo y buscaban a los proveedores. Digo, porque algunos de los proveedores de la corte, que yo conozco, comentaban en alguna reunión, ¿no? No, pues a mí me tocó hacer esa venta de carros, jajaja, y todo. O sea, todavía se ríen porque esos proveedores forman parte de la corrupción, están acostumbrados a llegar a ofrecer. Y las tentaciones, cuando tú llegas pensando que nada se va a saber, o sea, son débiles. Y aquí, ¿cómo vamos a blindar, pero la ciudadanía, carajo? O sea, ya estamos hasta el gorro de compras de último momento, de todas las compras. Yo cuando audito hago todo lo de diciembre es auditable. Es más, en el lapso en que hicieron esta compra es imposible haber hecho algo y que te las entregaran, las trajeran, los carros y ahí están. Con mucho gusto yo les hago una auditoría y una revisión. Que de hecho es parte de lo que dice... Hasta les enseñamos a comprar. Caray. De las adjudicaciones directas que
conforme a ley sí se tiene que adquirir para vehículos, para cualquier bien o servicio que adquiera alguna poder, gestión gubernamental, tiene que abrir una convocatoria, una licitación, establecer una base, poner tiempos, requerimientos de quienes participan a ellas, verificar que tienen que ser contratistas aprobados por el propio gobierno, contender para ello. Sacar a los corruptos, hacer un due diligence, quiénes son ellos, de dónde vienen, ya no queremos que sean los de siempre. ¿En cuánto tiempo, digo, para que la gente también tenga, por qué 15 días se fue demasiado, cuánto tiempo una convocatoria, una licitación conforme a ley hubiera tardado en esta adquisición? Bueno, los tiempos apretados de la ley te marcan creo que 40 días, algo así. Casi el triple. Pero espérenme una cosa, déjenme decirles algo. Con todos los 40 ya estamos hablando del proceso de licitación, de que lo publico, no. Aquí estoy hablando que el proceso inicia desde que yo digo, oye, yo necesito un carro. Y pónganse ustedes, no nada más carros, porque les digo que no es el carro. Aquí compraron mini splints, o sea, se gastaron 800 millones que están a la vista. Yo creo que fueron más, que hay más, en lugar de devolverlo a la TESOFI. O en lugar de decir, agrégamelo, pero pues la ganancia, imagínate el porcentaje que se llevaron. A mí nadie me va a quitar de la cabeza que hay una ganancia ilícita, porque son compromisos de recursos del 2025. Y si tú dices que traes un déficit y traes broncas, oye, pues lo que haces es ahorrar, ¿no? Nada más pónganse ustedes a pensar, si ustedes van a comprar una casa, un carro, lo que ustedes quieran, ¿qué tiempo tardas en determinar cuál es la necesidad, qué carro, y empiezas a buscar cuáles son los mejores, las agencias, todo eso, ¿no? O sea, todo, imagínense el proceso. Yo tendría que haber empezado por generar las necesidades visitando a cada uno de los estados, de las entidades. Y eso sí nos llevaría por lo menos, pensando que lo haga alguien que está en friega, un buen equipo, 6 meses para poder tener esas necesidades reales, evaluarlas, presentarlos al órgano y decir, esto encontré, esto no, hay tantos carros que están acá y que tenemos que traernos para acá, hay esto, porque hay un reordenamiento, siempre ha habido consentido, siempre ha habido cosas que sobran, todo. ¿Cuánto tenemos? O sea, es como administrar tu bolsa y eso lleva tiempo. En este país jamás planeamos. ¿Por qué? Porque si hay planeación, entonces no hay negocio. Ese es un tema que hasta hoy va. Y el segundo, ¿por qué seguimos? Y ahí sí es una invitación en el programa anticorrupción que colaboramos para la presidenta, debería estar todo abierto. Todo abierto. Que tú puedas ¿Estás de acuerdo? Sí, hasta para términos periodísticos es lo mejor. Y digo, periodísticos para todos. Y para la gente, que puedas entrar a una plataforma, encontrarlo de la manera más natural. Este tipo de... Digo natural porque eso es importante. Porque muchas veces dicen, no, ahí está. No, pero pues encuéntralo. Sí. No, y no lo encuentras. No, pues, o sea, no es imposible. Pero aquí entonces, a ver, ¿por qué decidieron que fue una adjudicación directa? ¿Por qué no lo abrieron incluso? ¿Por qué no lo platicaron? Todo eso es como la punta del iceberg, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Y les digo que lo peor es que si no quieren que se sepa, pues no lo hagan, ¿no? ¿Te imaginan cuántos ojos y qué bueno? Parte de la rendición de cuentas es que los ciudadanos tenemos que estar más atentos. La rendición de cuentas, la abolición de la impunidad, la transparencia, todo esto es, si algo no pueden publicar, no pueden decir, es porque no está bien. Sí, o si lo das a conocer en los términos, al menos es cuestionable la manera en lo que lo están haciendo. Y eso corto te diga, no, mira, vamos a renunciar a ellos y les voy a mandar. No, es el dinero. ¿Por qué lo compraron? ¿Dónde está? No es de que a ver a quién se lo reparten ahorita, no. Si no se necesitaron durante años, no tienen por qué necesitarse ahorita. Y la otra, pues que cada quien pague su carro, ¿no? O sea, yo me recuerdo que toda la vida yo he comprado mi carro. Toda la vida, ¿por qué tenemos que pagarles el carro, pues? Y más, perdónenme y voy a insistir, que no salen de sus oficinas. No salen, va de acá para allá, no van a ningún lado. El área de servicios generales tiene carros de servicio que son los de utilería y demás, pero ellos no necesitan nada de que paguen su carro propio, caray. Muy mal acostumbrados, ¿eh? Porque les dejaron guarura, les dejaron choferes, les dejaron esto, no, hombre. Quedó... Entonces, también es importante mencionar queda esa inercia y me gustaría redondear en esta idea en donde usted dice, la presidenta teniendo que dar la cara, porque al final el desgaste político también le toca a ella. Por supuesto. Y no solo es un desgaste político, además innecesario, cuando tiene tantos frentes abiertos
y ves que, por ejemplo, en el Congreso, quienes son tus principales rivales ya ni siquiera son la oposición que te esté solicitando, golpeando políticamente, sino tú tener que, como figura moral de un movimiento, como presidenta, tener que estar atendiendo requerimientos o problemas que surgen de tu propio partido. Es correcto. Y en lo de la Corte sí llama demasiado la atención que haya tenido que ser la presidenta después de esta conferencia quien tenga que volver a dar la cara para tener que explicar algo que no se explicó desde un principio o no se justificó y no se trazó, que es lo que está diciendo. Sí, pero además es penoso que le den una información tergiversada, porque el leasing no es una figura buena. Uno, cómo estaba y qué carros era otra cosa. Pero fíjate, todo lo que le informan, con un sesgo, por supuesto, sale a decir y después la devuelven. O sea, debe estar bastante furiosa. Yo me lo imagino, yo estaría furiosa, ¿no? Porque aquí también tengo entendido, por que tuve a la vista, denuncias que presentaron en 22-23 de diciembre ante el órgano de administración y la Contraloría de la Corte sobre este tipo de procedimientos. Y han estado en silencio. ¿Qué pasó? ¿Cuántas denuncias han recibido? ¿De qué fue? ¿Fueron de la Secretaría Ejecutiva de Administración? ¿Qué hace la Contraloría de la Corte? ¿Cómo están? Porque también ahí están puros cuates. Ahí hay gente que, como son los mejores cargos y donde menos se trabaja, ¿no? Pues de ahí salió Arely a la auditoría, que se la llevó Saldívar, ¿no? Que fue una inutilidad de resultados en la Fiscalía y en la Secretaría de la Función Pública. Entonces se vuelven los cotos de poder. Sí, todo está aquí, porque ahorita que se viene el proceso hagan de cuenta que van a leer el proceso hoy día. Aquí es, ¿qué condiciones internas? ¿Por qué decidieron esa contratación? ¿Por qué ocultarlo? ¿No? O sea, la trazabilidad, por ejemplo, algo importantísimo. Desde el inicio hasta el final. Y esa trazabilidad no la hemos visto. Te sacan un papelito y luego sacan otro y luego lo cambian. A ver, ¿qué se compró en diciembre? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cuál era la prioridad? Que es donde también dice, ahí tendrían que estar de inmediato por estos focos rojos, de inmediato responder, actuar los órganos internos de control, que precisamente son por eso internos, y son de control para ir poniendo como las primeras alertas. Y, por supuesto, la auditoría, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué sucede cuando esos dos órganos no funcionan? ¿Qué es lo que está diciendo? No existe la fiscalización en este país, por eso es tanta corrupción. Y déjenme decirles que, reitero, ese ejemplo se transmite a los estados, a las entidades, y se hace permisible. ¿Con qué cara vas a reclamarles? Y aquí, a lo mejor, también tendríamos que ver en un entorno ideal de cómo es que es una nueva forma de corrupción, fíjate, porque todo ya se hace en el ocultamiento. Esta nueva forma de corrupción no existía antes, porque al menos tenías alguna información, eran abiertas. Yo te digo que sí, simulaban, por supuesto, las empresas fachadas millonarias, pero ahora esta nueva forma de corrupción es terrible, porque la hacen bajo la mesa, la hacen en lo más oculto y se vuelven cómplices de estos simuladores. Me hizo recordar en una de las reuniones que tuvimos con la entonces secretaria de Sedesol, ahí en la Auditoría Superior de la Federación, donde fue con todo su equipo, que le presentamos los primeros resultados de las adquisiciones de esta naturaleza. Haz de cuenta que yo volví que ¿cómo le pudieron haber dado en 2 días todo esto, ¿no? Había una que también aquí está. En 3 días licitaron casi 6 millones de productos y los entregaron en 3 días en todo el país. Bueno, con Rosario Robles. Con Rosario Robles. Y estábamos ahí en la reunión y entonces dijo ella, porque les digo que son buenos o sea, se vuelven buenos en lo que defienden, ¿no? Dijo, aquí nosotros en Sedesol trabajamos 24 horas al día. Y entonces yo dije, o sea, ¿qué tiene que ver con el despilfarro, con el desvío, con lo que estamos diciendo, ¿no? Pero esa se vuelve, si ustedes checan la información que dio ella en 2000, en 2001, hay un programa con Broso donde ella habla, esta misma es la misma, es que trabajamos mucho, nosotros no podemos y estamos y tenemos y necesitamos. Pues también en la auditoría trabajábamos, y trabajábamos más, eran días y noches y fines de semana, en la Contraloría también que estuve en Chiapas, o sea, todos los que de veras trabajamos. O sea, ¿qué tiene que ver que trabajes con que haga un dispendio en el gasto?
que haga compras de esta naturaleza y que sean opacos y que no haya trazabilidad. Sí, una cosa no justifica la otra, ¿no? Y entonces pareciera que están tratando de justificar algo para aparentar ante la ciudadanía que requiere. Y la realidad es otra. Yo sí creo que necesitamos ya cambiar esa simulación y ser más auténticos, la verdad, ¿eh? A ver, doctora, para ir redondeando, porque ya estamos en esta recta final, 800 millones, 15 días, ahí venían estos vehículos que se van a conocer o estos vehículos corresponden ya a la partida presupuestaria de este año. No, estos vehículos son del de diciembre. Son de los, creo que compraron más de 500, te digo. O sea, y ahí están los de ahorita. Salió los de ahorita, que son los de ellos, ¿no? Okay. No, esos 22 millones de esos, no es nada comparado con el esquema de fraude y corrupción de las compras públicas y contrataciones, ¿no? Y esta es una práctica recurrente, por lo que si te genera focos rojos, y generalmente lo veo también yo mucho a nivel de alcaldías, perdón por el nivel local, cuando te das cuenta que no hay obras en todo el año y de repente a los últimos 15 días ya se les da meter eso. Son parte de esta manera de ejercer recursos de último momento en general. Es una práctica constante que implica alertas rojas, es pregunta. Es correcto. La mayor parte ya sabe el modus operandi porque los mismos asesores y proveedores que se han dedicado por años y que forman parte también de estos, como es que adoptaron, ¿no? De los postizos que adoptaron que están señalados por corrupción, todos ellos pues tienen sus negocios, sus empresas, sus consultorías, les venden que evaluación de riesgos, que esto, y al fin de año, ¡brum!, devolución de IVAs, devolución de ICR. Todas esas son las primeras que uno revisa. Y en la iniciativa privada pasa lo mismo, ¿eh? O sea, tenemos que estar muy cerca porque pueden tener esas tentaciones. Aquí, como yo he platicado cuando me ha tocado compartir con los empresarios del país, ustedes tienen que asegurarse que el ejercicio de su presupuesto sea acorde. Y la verdad, cuando hemos preguntado con presidencias municipales y con los que hacen la talacha y con las áreas de compras de las empresas de la iniciativa privada, porque pues los que son honestos temen que se comprometan, pues que no hay planeación, ¿no? Que lo que hace es que de repente hay que comprar gel, hay que comprar esto, y en fin de año, si tú te das cuenta en esa estacionalidad, sube. Cuando a fin de año ya no tendrías que tener recurso. Si hiciste un gasto adecuado, ¿no? Porque hay gasto, porque o sea, es el que se llama el gasto programático. Tienes un esquema que presentas, claro. Que está en el proyecto de presupuesto, que se vuelve presupuesto, que es este gasto programático, porque en teoría lo tienes esquematizado para que no pase eso. Pero el tema es que como hay acuerdos políticos y de cuates para que tú ayudes a alguien y demás, ¿no? Que también vienen desde Hacienda, ellos te van dando todo eso y te dicen cómo y con quién hacerlo a fin de año para que también todos ganen. O sea, no nada más es una sola persona, es todo un esquema, pero pues ahí siguen los mismos, ahí están adentro los mismos. Fíjate en Oaxaca, fíjate en Veracruz, fíjate Tamaulipas, o sea, todos los esquemas son negociaciones que han hecho Nayarit. O sea, inclusive llegan los que ganan o las que ganan y ponen a la pareja hacer las negociaciones de compra fuera de, ni siquiera tienen plazo y te dicen, es que me está ayudando. ¿De dónde sacan que alguien puede estar en el servicio público haciendo eso? Algo es ilegal. Todo eso cada vez aumenta más. Pues digo que es una corrupción no nueva, sino que ya se incrustó en el servicio público y que es muy, muy delicado, que ya se instaló como una práctica. Creo que lo más difícil cuando algo se enquista, tratar de irlo, sobre todo por algo que ha sido, bueno, que lo he escuchado, que lo he platicado con algunas personas. Sí, puedes renovar tal vez la estructura de arriba, los grandes cargos, pero muchas veces las estructuras medias y hacia abajo también muchas veces son heredadas y ya están acostumbradas a una forma de trabajo. Sucedió con la fiscalía en su momento, ¿no? Digo, ahí fue distinto porque la cabeza que llegó también estaba igual de podrida, en referencia a Alejandro Gertz Manero, pero además estaba rodeado de las mismas inercias de equipos de trabajo de nivel medio que ya están acostumbrados. Eso entonces es una realidad prácticamente en toda la administración pública federal. Que él sabía perfectamente bien. Sí. O sea, claro. ¿Por qué? Porque pues los ves como traen los ministerios públicos o los ministeriales, cosas que cuestan. Eso también
qué cosa, les encanta andar comprando cosas de esas súper caras. Yo creo que las marcas ya han de estar hasta con pena porque los vinculan con corrupción. Este es un problema también de personalidades, ¿eh? Porque alguien que quiere de veras trabajar no anda checando. O sea, el servicio público no te va a hacer rico. El servicio público no te va a dar para dispendio. El servicio público no te va a dar para vacaciones en primera de toda tu familia. El servicio público no te va a dar para que compres esas bolsas y esos lujos cotidianos, ni los relojes, ni las bla, bla. No. Servicio público. Es más, los que trabajamos en el servicio público, lo hemos hecho, ni sabes cuánto ganas hasta que llega tu quincena. O sea, el servicio público es pasión, es trabajo. Pero aquí a mí me parece que hay otro tipo de elementos y que aunque nos quieran decir una cosa, la realidad es otra. Y que aún estamos a tiempo de corregir. Porque sí son dilemas éticos, son dilemas que van a poder propiciar mayor corrupción. Doctora, estamos llegando al final de este programa, se fue como agua. Como agua. Prácticamente, pero era importante poner estos puntos en las sillas para ir aterrizando, sobre todo en este tema que quedó ahí, reitero, sorprendió a más de uno cómo se da a conocer estos datos que usted trae, estos 800 millones en 15 días. Y faltan más, porque no está pública. Esto es lo que se conoce, ¿no? Exactamente. Como una práctica de un esquema de corrupción que se ha ido generalizando y que sigue latente ahí como un tumor dentro de la administración pública federal y como el servicio público, pues prácticamente ha sido malentendido para quienes lo ejercen. Es correcto. ¿Sabe qué? Lo más triste es que la fiscalización sigue dormida totalmente, como las fiscalías anticorrupción también, y ellos lo saben, porque pues los que fiscalizan también son pillos, entonces hay valores entendidos, todos se apapachan como si se quisieran, y eso debe de acabar. Yo espero que realmente en el siguiente cambio de fiscalización, porque fíjate que sí, antes por lo menos le tenían temor a la Auditoría Superior de la Federación. Ahorita no, ahorita pagas tu lanita, tu soborno y tu extorsión y estás feliz. No saben cuánta lana se ha desviado en estos esquemas. Y si no ponemos controles, ¿qué hace la Contraloría Interna? ¿Qué hace el órgano de administración? ¿Qué hace el Tribunal de Disciplina? Ya tendría que estar investigando. Todo eso, y es revelar. En este momento se pone todo. En un clic pones todo a la vista. Porque si están corrigiendo y ocultando, difícil. Muchas gracias, Obed. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Unidos contra la corrupción y el fraude. No se olviden. Tenemos que ser más los buenos. Que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por acompañarlo. No olvide, todos los miércoles al acabar los periodistas, no tienen que cambiarse de liga en esta misma liga para ver este programa de Poderosas, Poderosos. Y de paso, les recordamos, si no se han suscrito al canal de Sin embargo al aire, suscríbanse. Y si no han dejado su like, aún están en tiempo de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien.